¿Cuáles eran los constituyentes de ese núcleo? Bueno, fijaos que entrar en ver qué hay dentro de algo tan increíblemente pequeño, denso, supone de alguna manera que tenemos que intentar romperlo. Es decir, alguien dijo con bastante acierto que si yo, por ejemplo, pues quiero saber qué es lo que hay dentro de este despertador, pues una manera sería desarmarlo metódicamente, pero otra forma sería pues estamparlo violentamente contra la pared con la mayor energía posible y que salten pues todos los pedazos que hay dentro de este reloj. De esa manera, bueno, pues si yo soy luego capaz de, digamos, ver todas las piezas que han saltado y tratar de encajar dónde podían estar esas piezas, pues soy capaz de saber cuál es la constitución del despertador, ¿de acuerdo? No vamos a romper este despertador de esa manera, pero bueno, digamos, esa es la base esencial de lo que se hace hoy en día en física nuclear. Es decir, cómo se sabe o qué cosas hay dentro de los núcleos, los posibles constituyentes. Bueno, pues las colisiones de alta energía, hoy en día, por ejemplo, del tipo de las que los 13 teraelectronvoltios, ¿no?, que se pueden alcanzar en el CERN, pues nos dan claves sobre digamos, posibles constituyentes a escalas ya ínfimas de la materia, ¿no? Pero situémonos en que estamos a principios del siglo XX, Rutherford ha descubierto el núcleo y comentaba que él sugirió en 1911, al final se atrevía a sugerir que a lo mejor las partículas alfa podían ser constituyentes esenciales de los núcleos, ¿no? Estaba equivocado, pero él mismo fue el que, digamos, enmendó ese error. Fijaos, a partir de este momento, digamos, donde Rutherford empieza, digamos, lanzando partículas alfa, que además se producen de un modo natural, es decir, las partículas alfa no necesitaban en aquel entonces de aceleradores de partículas, simplemente pues salían emitidas por las sustancias radiactivas con la energía que ya sabemos que salen. Bueno, pues ciertas partículas alfa lanzadas contra determinados núcleos producen lo que llamamos reacciones nucleares, ¿no? Y una de ellas, el propio Rutherford descubrió un tipo de partícula que de alguna manera ya era conocida, es decir, no es ninguna novedad, ¿vale? Pero que se le dio entonces este nombre de protón. Él se dio cuenta en las reacciones nucleares cuando, digamos, lanzamos una partícula proyectil, por decirlo de alguna manera, contra un blanco, se produce lo que llamamos una transmutación nuclear. Lo que sale después no tiene nada que ver ni con la partícula alfa ni con el núcleo inicial, sino que aparece otro núcleo distinto y otra partícula distinta. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, del bombardeo de, digamos, núcleos de nitrógeno, los que podría haber en el aire, por ejemplo, ¿no?, los núcleos de nitrógeno 14,7, de número básico 14. Luego recordaremos esto que ya sabéis vosotros, ¿de acuerdo? Si estos núcleos son bombardeados con partículas alfa, helio 4,2, resulta que el resultado de esta reacción es la producción de oxígeno y precisamente de hidrógeno. Hidrógeno que, como veis o como sabéis, pues tiene, digamos, número atómico 1, número básico también 1, lo que sería un núcleo. Acordaos que, digamos, en estos procesos tenemos que atender a dos leyes, que sería la ley de conservación de la masa, arriba recordad que es el número básico, 14,4, 18, 17,1, 18, que bueno, vamos a ver que la conservación de la masa vamos a hablar entre comillas porque parte de ella, como veremos, en las reacciones nucleares se transforma precisamente ese defecto de masa en lo que llamamos la energía que se libera en esa reacción, ¿vale? Y la otra, digamos, es la conservación de la carga. Bueno, pues en este tipo de bombardeo de partículas alfa sobre núcleos de nitrógeno aparecía como resultado de esa reacción, digamos, núcleos de hidrógeno. El núcleo de hidrógeno, el hidrógeno sabéis que tiene pues su núcleo y un electrón. Si le quito el electrón me queda el núcleo de hidrógeno. Bueno, pues esto es lo que aparecía, digamos, sistemáticamente en este tipo de bombardeo. Se producían núcleos de hidrógeno. Y estos núcleos de hidrógeno no solamente aparecían en esta reacción, aparecían también en otras. De alguna manera, esto le llevó a Rutherford a sospechar que posiblemente esos núcleos de hidrógeno que aparecían y que eran las entidades más pequeñas posibles que podía haber a escala atómica, pues debían ser constituyentes esenciales de los núcleos mayores. Es decir, que este hidrógeno pues debía surgir de
de estar bien en la partícula alfa, bien en el nitrógeno, pero tendría que ser un constituyente esencial, ¿no? Por tanto, este hidrógeno, precisamente por esa razón, se llamó protio, algo así como el primero, el esencial, ¿no? Entonces el protón es justamente ese núcleo de hidrógeno. Y a partir de entonces, digamos, de este descubrimiento de Rutherford, posteriormente a estamos hablando ya del orden de allá por 1920 más o menos, o por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues aparece el protón como uno de los constituyentes atómicos. Y entonces aquí es donde empiezan a aparecer, es decir, esto es como siempre, ¿no? Cuando aparece una solución aparece un problema asociado, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues bien, el protón es un constituyente de los núcleos de los átomos. Perfecto. El protón, además, su carga eléctrica es la misma que la del electrón. Es decir, la carga de este protón, vamos a llamarlo a partir de ahora protón 1, 1, con P, es exactamente la misma carga, solo que en valor positivo, que la que tiene el electrón. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque, digamos, el protón es el núcleo de hidrógeno y el hidrógeno solamente tiene un electrón. Como es un átomo estable, pues tiene que tener exactamente su misma carga, ¿vale? De la relación masa-carga de ese protón, pues ya era conocida, ¿no? Y por tanto la masa de este protón es lo que llamamos una U, aproximadamente 1,66 por 10 a la menos 27, expresada en kilogramos, ¿vale? Y lo que solemos llamar una U. Bueno, pues tenemos ahí un constituyente esencial. Pero claro, hay un problema. Y el problema surge de la propia interpretación de la partícula alfa, ¿no? Entonces, bien, y de la mayoría de los... fijaos que la mayoría de los átomos tienen una masa que es, bueno, pues aproximadamente el doble o algo más del doble, pero en átomos pequeños solía ser más o menos esa masa el doble del valor de la carga. Entonces, imaginad, por ejemplo, el núcleo, la propia partícula alfa, ¿no? Helio 4, 2. Si el número atómico es 2, significa que hay 2 protones. ¿De acuerdo? Pero su masa es aproximadamente 4 veces la masa del protón. Claro, pero si yo tengo 2 protones, ¿dónde está la masa que falta? Este fue el rompecabezas inicial que se plantea a Rutherford y a los físicos en aquella época de algo más ahí en el núcleo. Es decir, ahí tiene que haber algo más, ¿no? Y, digamos, a Rutherford se le iluminó la mente en el sentido de decir, hombre, pues fíjate, vamos a matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Es decir, vamos a imaginar que además de haber protones que sabemos que tienen carga positiva, pues hay otras partículas que, según él, en su idea inicial, eran la combinación de un protón y un electrón, ¿vale? Un protón y más un electrón nos daría una partícula neutra y, digamos, se les denominó neutrones en aquel caso, ¿no? Es decir, que según Rutherford, y digamos, esta es una idea que posteriormente se desechó, pero ese neutrón, esa partícula que debería ser similar al protón, pero que sería la constitución de un protón más un electrón, digamos, lo vamos a poner como interrogantes, porque esta fue la idea de Rutherford. ¿Vale? Pues a él le permitía matar 2 pájaros de un tiro, porque decía, a ver, si tenemos ahí unas partículas que además contienen electrones, explicaríamos la desintegración beta, porque sabemos que la desintegración beta son electrones que pueden salir de los núcleos. Por tanto, pues ahí, perfecto, todo encaja, ¿no? Todo parece encajar. Claro, posteriores medidas, pues concluyen que la masa de un protón es ligeramente mayor que la suma de la masa del protón y el electrón. Y esto nos conduciría al hecho de que una partícula, para que sea estable, no puede ser superior a la masa de las partículas constituyentes, tiene que ser inferior, ¿de acuerdo? Por tanto, se violaría, digamos, ese principio de estabilidad de esa partícula. Y sabemos, de hecho, que hoy en día esas partículas son estables, son enormemente estables, ¿no?
Bueno, pues estas partículas fueron descubiertas allá por 1930, efectivamente, por Chadwick, es decir, de una manera muy similar a lo que sería el descubrimiento del protón. Entonces, en 1930, estamos, como veis, ya más metidos en el siglo XX, Chadwick, pues, descubre ese neutrón, ¿vale? Y además lo descubre como un constituyente con entidad propia, no como una combinación protón-electrón. Para este caso lo que hace Chadwick es justamente bombardear átomos de berilio, ¿de acuerdo? Entonces, concretamente la reacción, en este caso que sería el berilio de número atómico 4, número másico 9, de nuevo es bombardeado por partículas alfa. Como veis, por tanto, las partículas alfa, fijaos la importancia que adquirieron, no solamente por el descubrimiento de la radiactividad alfa, ¿no?, sino la importancia que adquirieron posteriormente como primeras partículas que se utilizaban como proyectiles en física nuclear para determinar, digamos, la constitución de la materia. Bueno, pues en este caso, digamos, se producía, al bombardear berilio con partículas alfa, se producía carbono, daba como resultado carbono 6 y 12, ¿de acuerdo? Y como resultado, además, aparecía un tipo de partículas que sería el neutrón, que además salían, digamos, como enormes proyectiles con un poder de penetración muy grande, ¿de acuerdo? Es decir, digamos, salían a grandes velocidades y con un alto poder de penetración en la materia. Es decir, tanto que se sospechaba inicialmente que pudieran ser, digamos, partículas gamma, puesto que eran neutras, ¿no? Perdón, partículas gamma, radiación gamma, porque eran neutras. Pero no, efectivamente son partículas pesadas que tienen una entidad propia. Y precisamente, de nuevo, igual que antes, como estas partículas surgían de bombardeo nuclear, de bombardeo de partículas alfa sobre núcleos, pues se estimó que debían ser también constituyentes de los núcleos. Y de esta manera, digamos, este descubrimiento experimental del neutrón ya sí nos permite afirmar que dentro del núcleo atómico tenemos dos constituyentes esenciales, que son por un lado el protón y por otro lado el neutrón. La masa del neutrón es ligeramente superior a la del protón, pero bueno, esto ya hablaremos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Y como decíamos, la masa de este neutrón pues no era compatible con que fuese una combinación protón-electrón, ¿de acuerdo? Esa combinación protón-electrón no daba una partícula estable, pero el neutrón sí es una partícula relativamente estable. Por tanto, ya tenemos esos dos constituyentes del núcleo atómico, protones y electrones. Protones y neutrones, ¿de acuerdo? Y vamos a recordar ahora, pues muy brevemente, cuáles son esos parámetros que caracterizan, digamos, un núcleo y que vosotros ya sabéis de sobra. Bueno, pues ya que conocemos la constitución del núcleo, acabamos de ver que el núcleo está constituido por protones y por neutrones, pues vamos a compendiar un poquito toda esa información relativa a lo que llamamos núcleos o núclidos, ¿no? Es decir, vamos a introducirnos ya en ese lenguaje que vamos a utilizar comúnmente, y esto ya lo conocéis sobradamente, ¿no? Llamamos núclido o núcleo pues a una especie nuclear determinada, ¿de acuerdo? Acordaos que los núcleos, los elementos tienen isótopos, ¿vale? Es decir, el número atómico Z, que vamos a ver ahora, define, digamos, esa especie nuclear, ese núcleo o ese elemento, ¿no? Mientras que el número másico puede ser variable. Es decir, lo que no cambia es el número atómico Z, puesto que el número atómico Z es algo así como el DNI de ese elemento, de esa especie nuclear, ¿no? De modo que si cambia el número atómico Z, pues cambiamos de núcleo. Pero el número másico sí vamos a ver que puede ser variable. Bien, digamos que un núcleo núclido, acabamos de ver que está constituido por lo que llamamos nucleones, ¿de acuerdo? Bajo el término de nucleones, pues involucramos tanto a protones como a neutrones como constituyentes del núcleo, ¿de acuerdo? Caracterizados, pues, el protón de esta manera, el neutrón de esta manera.
Y, digamos, el núcleo está constituido por nucleones y, además, caracterizado por, como toda partícula, por su carga y por su masa. ¿De acuerdo? Bien, a la carga del núcleo le llamamos número atómico Z. ¿De acuerdo? Y el número atómico Z, por tanto, pues, tiene que ver con cuántos portadores de carga hay en ese núcleo. Y los únicos portadores de carga que hay en el núcleo son los protones. Por tanto, el número atómico Z se define como el número de protones que hay en un núcleo. ¿Vale? Acordaos que esto, decíamos, bien, si un átomo es neutro, también tiene electrones, y por tanto si es neutro, el número de electrones tiene que ser igual que el número de protones. Pero recordad que un simple hecho como la fricción, por ejemplo, un material con otro, los electrones son fácilmente arrancables, los podemos ionizar con cierta facilidad, ¿vale? Por tanto, nunca definamos el número atómico como el número de electrones, el número atómico es el número de protones, porque eso es lo que es invariable, ¿de acuerdo? Mientras que la masa del núcleo es lo que llamamos precisamente el número másico. Es el número másico A, que sería ese número másico, pues la suma de los neutrones que tenemos dentro de ese núcleo más la suma de los protones que tenemos dentro de ese núcleo. ¿De acuerdo? De ahí esa famosa formulita que recordaréis de cursos anteriores, número másico A igual al número de neutrones más el número atómico. ¿De acuerdo? Y finalmente, bueno, pues los núcleos los vamos a simbolizar, como bien sabéis ya, de esta manera, es decir, con el símbolo del elemento que corresponde al núcleo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Arriba su número másico, abajo su número atómico, pues por ejemplo del estilo de uranio 238,92, pongamos por caso, ¿de acuerdo? O por ejemplo carbono 12,6, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabéis sobradamente. De hecho, hacíais ejercicios de cuál es la constitución de esos núcleos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ya lo sabemos. Bien. Importante a la hora de definir el número másico de un núcleo, o sea, lo que es la masa de un núcleo, ¿no? Es la unidad en la que solemos medir esas masas nucleares. Y esa unidad, como bien sabéis, es lo que llamamos la unidad de masa atómica. Entonces vamos a definir un poquito con exactitud qué entendemos por unidad de masa atómica, cuál es la definición exacta de la unidad de masa atómica, y a partir de ahí pues vamos a empezar a establecer ya valores de masas que van a ser relevantes, por ejemplo, en nuestros problemas, ¿no? Entonces vamos a definir precisamente esa unidad de masa atómica, que es el patrón. Antiguamente, digamos, se simbolizaba UMA, hoy en día simplemente lo simbolizamos por la letra U, la unidad de masa atómica. Bueno, pues se define como la 12ª parte de la masa de un núcleo de carbono 12. ¿De acuerdo? Es decir, la 12ª parte de la masa, digamos, de un átomo de lo que llamamos carbono 12,6, de la especie carbono 12,6. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver a qué equivale esa 12ª parte exactamente. Fijaos, lo que sí sabemos, porque ese es el patrón que se utiliza, digamos, como estándar en la medida de masas, ¿no? Decimos, bueno, pues la masa de un mol de núcleos de carbono, o de un mol de carbono, son exactamente 12 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, si un mol de carbono 12,6 son exactamente 12 gramos, ¿de acuerdo? Entonces la masa de un átomo, en este caso, simplemente, como bien sabéis vosotros, lo obtendríamos dividiendo pues, esos 12 gramos, ¿de acuerdo?, entre lo que sería el número de Avogadro, ¿no? 6,022 por 10 elevado a 23, ¿no? Que sería, digamos, el número de núcleos que habría por mol. Bueno, pues esto, digamos, nos da como valor exactamente 1,992 por 10 a la menos 23. Gramos, ¿vale? Bueno, pues esta sería la masa de un átomo de carbono, de esa especie, de ese isótopo que decimos carbono 12,6, que es el más abundante del carbono, ¿de acuerdo? Bueno, pues una U es la 12ª parte de este valor, es decir, es, digamos, 1,992 por 10 elevado a menos 23 gramos,
o los podemos expresar también en kilogramos, que es lo más habitual, pues dividido entre 12, ¿no? Hemos dicho que es la 12ª parte de esto. Bueno, pues si vosotros dividís este valor de 1,992 entre 12, obtenemos el famoso valor de 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos, ¿vale? O, más comúnmente expresado en unidades del sistema internacional, 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, ¿vale? Es decir, esto ya sea en gramos, menos 24, ya sea en kilogramos, 1,66 por 10 a la menos 27, es lo que llamamos una U, una unidad de masa atómica. Bueno, pues con respecto a esta unidad de masa atómica, digamos, solemos decir, por aproximar, la masa de un protón y de un neutrón es aproximadamente una U. Pero vamos a ver que en este tema de física nuclear esa aproximación no nos vale. Porque de hecho, ahí justamente en los valores de la masa atómica del protón y del neutrón se esconde, digamos, toda la física nuclear, esencialmente, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta esta definición de U, pues concretamente la masa del neutrón, que la podéis encontrar en libros, en tablas o lo que sea, es decir, la masa del neutrón exactamente es 1,008665 US, ¿de acuerdo? Esto sería lo que es la masa del neutrón, que creo no haberme equivocado y exactamente no me he equivocado. Mientras que la masa del protón en este caso es 1,007825 US. Bueno, pues estos dos valores, que evidentemente, a ver, no los tenemos que aprender de memoria, ¿vale? Porque los vamos a utilizar siempre y son valores que se suelen dar siempre por tablas, ¿no? Pero, como veis, son dos valores que nos hablan de dos partículas que no son exactamente una U y que además el neutrón es ligeramente mayor que el protón, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver que estas masas, con todos estos decimales que son los que vamos a tener que utilizar, nos van a dar luego muchas claves cuando hablemos de cuándo un núcleo es estable o cuándo deja de ser estable. Llegados a este punto, entonces, tenemos ya una idea de cuál es la composición del núcleo y además tenemos ya también una idea formada de cómo se puede determinar su tamaño. El otro día hacíamos unas estimaciones, ¿os acordáis? Bueno, pues ya sea desde el punto de vista energético, ya sea desde el punto de vista de scattering de electrones acelerados, cómo se podía llegar a determinar, digamos, el tamaño de un núcleo. Bien, hay una fórmula empírica, digamos, que responde a todos los resultados de diversas experiencias hechos con scattering de electrones relativistas, que nos da una idea o una fórmula general de cómo es el radio de un núcleo, ¿no? Y ese radio de un núcleo pues responde muy bien a la siguiente expresión, es decir, el radio nuclear podemos estimarlo como que es aproximadamente 1,2 por A elevado a un tercio, y todo esto medido en femtómetros, ¿de acuerdo? Bien, recordad que un femtómetro es 10 a la menos 15 metros y A elevado a un tercio pues es la raíz cúbica del número másico, ¿de acuerdo? Es decir, A sería el número másico del del núcleo. Y recordad que un femtómetro, estamos hablando por tanto de 10 elevado a menos 15 metros, ¿vale? Entonces, esta expresión que tenemos aquí para el radio se ajusta muy bien, recordad que está medida en femtómetros, ¿de acuerdo? Se ajusta muy bien a lo que viene a ser el radio nuclear, el radio de cualquier núcleo, ¿vale? Donde A es el número másico. Por tanto, a partir de aquí ya podemos hacer una estimación, por ejemplo, de cuál es la densidad nuclear, ¿no? Y una vez que tengamos el valor de la densidad nuclear, pues evidentemente vamos a tener que responder a algunos interrogantes.
muy serios. ¿Cuál es la densidad nuclear? Bien, la densidad de un núcleo la vamos a calcular, como siempre, obviamente, dividiendo pues, la masa de ese núcleo entre el volumen, ¿de acuerdo? La masa de un núcleo, como sabemos, pues la constituyen los nucleones, lo que llamamos el otro día nucleones, que no son más que los protones y los neutrones, ¿de acuerdo? Por tanto, la masa de un núcleo, evidentemente, será el número de nucleones, que decíamos que era el número másico, multiplicado pues, por la unidad de masa atómica, expresada si queremos en kilogramos, porque vamos a expresar esta densidad en unidades del sistema internacional, pues para luego efectos comparativos con algunos materiales, etc. ¿Vale? Bien, por tanto, la masa de un núcleo pues será 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿de acuerdo? Multiplicado pues por el número de nucleones, es decir, por el número másico que tengamos en ese núcleo, ¿de acuerdo? Mientras que el volumen, bueno, pues podemos hacer la estimación del volumen como 4/3. El otro día veíamos que los experimentos de scattering de electrones relativistas en los núcleos nos daban una idea de que los núcleos esencialmente eran esferas pero con bordes difusos, ¿vale? Entonces vamos a aproximar pues, el volumen del núcleo al volumen de una esfera, ¿no? Entonces recordad que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Bien, pi es 3,14, 3,14 entre 3 podemos aproximarlo aproximadamente a 1, ¿vale? Por tanto, a efectos de hacer un cálculo estimativo, vamos a aproximar esto a 4r cubo, ¿de acuerdo? Y por tanto, si aproximamos esto a 4r cubo, pues teniendo en cuenta que r es esto que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Sería igual a 4 por el radio al cubo, que sería por tanto esa expresión que tenemos ahí, por a elevado a un tercio y todo ello elevado a un cubo. ¿De acuerdo? Bueno, y si no me equivoco, pues este cociente creo que nos da 6,9, ¿vale? 1,2 al cubo por 4, pues da 6,9, y daos cuenta que la raíz cúbica de a elevado al cubo pues simplemente es a. Obviamente esto es en femtómetros, ojo, ojo a este cálculo, estamos hablando de 6,9 por a en femtómetros. Bien, recordad que un femtómetro, femtómetros cúbicos, perdón, femtómetros cúbicos, estamos hablando del volumen, ¿de acuerdo? Por tanto estaría en femtómetros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Con un femtómetro son 10 a la menos 15 metros, pues un femtómetro cúbico será 10 a la menos 45, ¿de acuerdo? Por tanto esto equivale a 6,9 por 10 a la menos 45 y por a, si lo expresamos en este caso en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Por tanto ya tenemos una idea de cuál es la masa en kilogramos en unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Para el núcleo, cuál es el volumen, por tanto, en unidades del sistema internacional también para el núcleo, y de esa manera pues podemos hacer el cociente directamente entre 1,66 por 10 elevado a menos 27 y por a, todo ello dividido a su vez entre 6,9 por 10 elevado a menos 45 y a su vez por a, ¿vale? Bien, kilogramos metro cúbico, que va a ser las unidades en que nosotros obtengamos la densidad de este núcleo. Si hacemos esta operación, pues nos va a salir aproximadamente 2,4 por 10 a la 17 kilogramos metro cúbico, ¿de acuerdo? Es decir, aproximadamente en este orden, estaríamos hablando de qué es la densidad de un núcleo, ¿de acuerdo? Ahora hablamos a efectos comparativos de esto, ¿de acuerdo? Fijaos en un detalle importantísimo, importantísimo. La densidad nuclear no depende del número de nucleones que tengamos. Es decir, aquí, como veis, A y A finalmente no interviene. Por tanto, la densidad de un núcleo no depende del número de nucleones. Y esto nos va a dar una pauta ya sobre qué tipo de interacción puede haber ahí dentro, que no dependa de cuán extenso sea el núcleo, es decir, que no dependa del número de nucleones. Esto nos da una idea de que ese rango de interacción que va a sostener o a mantener ese núcleo
de forma estable, pues es una interacción de muy corto rango. Es decir, porque si fuese, digamos, una interacción de mayor rango que, por ejemplo, el tamaño nuclear, sí dependería del número de nucleones que hubiera en el núcleo, ¿no? Por tanto, nos va a dar unas pautas sobre cómo es ese tipo de interacción que vamos a ver que existe, que vamos a denominar interacción fuerte, que existe dentro de ese núcleo. ¿De acuerdo? Pero sobre todo fijémonos en un detalle. Es decir, 2,4 por 10 a la 17 kilogramos metro cúbico. Es decir, pensad, por ejemplo, que la densidad del agua es 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Por tanto, estamos hablando de una densidad de 14 órdenes de magnitud mayor que la densidad del agua. Es decir, estamos hablando de una densidad brutal, para que nos hagamos una idea fehaciente un poquito de lo que es este tipo de densidades, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, pues solemos poner siempre como ejemplo que esto es como si un granito de arena de la playa que cogiéramos, con esta densidad pesaría lo que un transatlántico, ¿vale? Por tanto, fijaos que es una densidad increíble, enorme, una densidad brutal. Y por tanto nos tenemos que preguntar ahora, esa densidad tan brutal, tan increíble, ¿cómo es posible que se llegue a alcanzar? ¿Y cómo es posible que se llegue a alcanzar cuando además, fijaos, en el núcleo coexisten partículas positivas, que son los protones, junto con otras que son neutras, que por tanto ni aportan repulsión ni atracción electrostática, pero sin embargo las partículas positivas del núcleo se repelen electrostáticamente. Y sin embargo vemos que están cohesionadas a unas densidades impresionantes, a unas densidades, como digo, de 10 a la 14 veces mayor que la densidad del agua, ¿de acuerdo? A unas densidades brutales. Quedaos siempre con esa idea, el granito de arena pesándolo de un transatlántico, ¿no? Es decir, eso nos da una idea bastante verosímil de cómo es esta densidad nuclear, ¿no? Por tanto, tenemos que responder ahora a una serie de cuestiones, es decir, primero, ¿por qué la densidad, digamos, de un núcleo es constante y no depende del número de nucleones? Primera cuestión. Y segundo, ¿qué tipo de interacción permite que los protones puedan coexistir, digamos, condensados de tal manera y a semejantes densidades? Bien, fijaos que estas densidades, por ejemplo, digamos, en nuestro universo, son las densidades propias de lo que llamamos estrellas de neutrones, ¿no? Las estrellas de neutrones pues, son una de las etapas finales, digamos, después de una explosión de supernova de distintos tipos de estrellas que son muy masivas, ¿no? Y esas estrellas muy masivas, al final de su ciclo vital, donde, digamos, ya la fusión ya no es posible, pues explosiona en forma de supernova y finalmente queda, digamos, como consecuencia del remanente de la explosión, pues puede quedar una estrella de neutrones. Bien, pues la densidad de una estrella de neutrones es de este rango, ¿vale? Es de este tipo, ligeramente mayor, del orden de entre 3 y 5 por 10 a la 17 kilogramos metro cúbico, ¿vale? Por tanto, digamos, una estrella de neutrones es una estrella nuclear, una estrella de materia nuclear hecha. Bueno, pues lo que decimos, es decir, ¿y cómo explicamos esta tremenda densidad? ¿Qué tipo de interacción tenemos ahí dentro del núcleo capaz de vencer la repulsión electrostática y hacer que el núcleo sea algo tan extremadamente denso? Pues ese tipo de interacción es la que o la que se bautizó, quizás con no un gran exceso de imaginación, como veis, interacción nuclear fuerte. ¿Por qué muy fuerte? Ya está. Pues pretender explicar la densidad de un núcleo ateniéndonos a las dos interacciones que conocemos hasta ahora, que son la gravitatoria y la electromagnética, pues es una tarea bastante ardua, ¿de acuerdo? La gravitatoria, por supuesto, queda por descartado, o sea, queda descartada totalmente porque, digamos, la fuerza que une dos protones a la distancia en la que se encuentran dentro de un núcleo es del orden de 10 a la menos 39 veces, 10 a la menos 39 veces menor que la fuerza electrostática que tiende a separarlos, ¿de acuerdo? O que tiende a repelerlos. Y por otra parte sabemos, bueno, pues que esa fuerza electrostática evidentemente no es la fuerza que predomina dentro del núcleo para explicar semejante densidad que hemos visto antes, ¿no? Por tanto, cabe, entender que ahí dentro de los núcleos hay un tipo de interacción que llamamos interacción nuclear fuerte
y que, como vemos, pues de entrada hemos visto que es independiente del número de nucleones, puesto que la densidad de un núcleo hemos dicho que es constante independiente del número de nucleones, ¿de acuerdo? Por otra parte, esas fuerzas que aparecen dentro del núcleo y que hacen que la densidad sea constante nos llevan a entender que las interacciones que ligan protones-protones o protones y neutrones o neutrones y neutrones son del mismo orden, son iguales, son interacciones idénticas, ¿de acuerdo? Por tanto, eso quiere decir que este tipo de interacción es independiente de la carga eléctrica, es decir, es algo que no tiene nada que ver con la carga eléctrica, ¿no? Y por otra parte, pues el hecho de que la densidad de los núcleos sea constante nos lleva a entender que cada nucleón interacciona estrictamente con los nucleones vecinos, ¿de acuerdo? Pero su rango de alcance de la interacción no llega más allá de los nucleones vecinos, porque si esto fuese así, si el rango fuese mayor, a mayor número de nucleones, si el rango evidentemente puede abarcar una distancia mayor, digamos el núcleo se compactaría cada vez más a medida que vamos aumentando el número de nucleones. Pero sabemos que esto no es así porque la densidad del núcleo es constante independiente del número de nucleones, ¿de acuerdo? Por tanto, entendemos que el rango de alcance de este tipo de interacción, de la interacción nuclear fuerte, pues es del orden del femtómetro, es decir, es del orden de, digamos, la distancia de interacción protón-protón, neutrón-neutrón o neutrón-protón, ¿vale? Por tanto, su rango de alcance lo cifraremos en aproximadamente un femtómetro, 10 a la menos 15 metros, y a su vez este tipo de interacción no depende de la carga eléctrica, ¿de acuerdo? Por otra parte, pues para poder explicar, digamos, esa densidad nuclear, hay que entender que este tipo de interacción es aproximadamente unas 100 veces mayor que la fuerza electrostática de repulsión que existe dentro del núcleo entre los protones, ¿vale? Sin embargo, digamos, esta interacción fuerte que compacta todos estos nucleones, bueno, pues tiene también digamos, un límite, ¿no? Porque si no, digamos, el núcleo podría colapsar si solamente existiese ese tipo de interacción, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho hay un rango, digamos, en que, superado el cual, o por debajo del cual, mejor dicho, digamos, la interacción nuclear fuerte empieza a ser también extraordinariamente repulsiva, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos una gráfica en la que representamos, por ejemplo, lo que serían las distancias de los nucleones, la distancia entre nucleones en lo que se refiere, por ejemplo, pues a la intensidad relativa de esta interacción, ¿de acuerdo? Lo que sería esa energía, digamos, de la interacción, pues, digamos, va disminuyendo hasta un valor, ¿de acuerdo? Y a partir de cierto valor que está en el entorno entre los 0,405 femtómetros, más o menos, a partir de este valor la interacción es continuamente y crece muy rápidamente de una forma repulsiva. Quiere decir que hay una distancia mínima de aproximación entre nucleones y los nucleones ya no pueden, digamos, condensarse más en este caso, ¿de acuerdo? Eso hace, bueno, pues que los núcleos al final tengan una densidad estable, una densidad uniforme, pero que es una densidad, como vemos, muy elevada e independiente del número de nucleones. Bueno, pues hemos tomado un primer contacto, digamos, con lo que sería esta interacción nuclear fuerte. Hoy en día, aunque esto, bueno, es otro tema que en todo caso ya veremos cuando hablemos, por ejemplo, en otra serie de vídeos de física de partículas, bueno, pues las interacciones hoy en día se explican básicamente las 4 interacciones fundamentales mediante, digamos, el intercambio de bosones de interacción, ¿de acuerdo? Ya veremos que los nucleones, a diferencia de los electrones que pertenecen a un tipo de partículas que llamamos leptones y el electrón no tiene una constitución interna, los nucleones sí tienen constitución interna, es decir, pertenecen a lo que llamamos un grupo de partículas llamadas hadrones, que a su vez están constituidas por quarks, ¿de acuerdo? Y esos quarks, bueno, pues ya veremos en su momento cómo interaccionan, y, digamos, esos serían los constituyentes de los hadrones. Y esos quarks, a su vez, digamos, coexisten mediante el intercambio de un bosón de interacción que llamamos gluón. En otro lar de imaginación, como habéis visto, igual que
el alarde de imaginación para bautizar esta interacción de interacción fuerte, pues a alguien se le ocurrió bautizar a las partículas que ligan los quarks, que no se pueden, digamos, no pueden coexistir aislados, sino que están ligados, pues las partículas, digamos, que intercambian esos quarks se llaman gluones, gluones de glue, de pegar en inglés, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos una cierta idea, digamos, de lo que es ese núcleo. Ya hemos visto cuáles son sus constituyentes, ya hemos visto cuál es su densidad, ya hemos visto cuál es el tamaño de ese núcleo y ya hemos visto, pues, cuál es la fuerza que predomina dentro de ese núcleo. Y ahora a continuación ya vamos a empezar a hablar de lo que es la estabilidad nuclear, es decir, cuando un núcleo es estable, qué núcleos son los más estables en la naturaleza, por qué otros no son estables y, digamos, cuáles son los caminos que siguen los distintos núcleos para estabilizarse. ¿De acuerdo? Entonces de eso vamos a hablar a continuación, es decir, cómo se mide o cómo se determina esa estabilidad de un núcleo. ¿Y por qué un núcleo puede llegar a ser estable? Es decir, ¿cuál es el criterio de estabilidad o qué le confiere estabilidad a un núcleo frente a, por ejemplo, sus componentes, ¿no? Bien, partimos de un hecho que es, digamos, un principio universal, básicamente, ¿no? Y es que cuando de un conjunto de partículas separadas, como serían en este caso los nucleones, los protones y los neutrones, se conforma un núcleo, para que este núcleo sea estable, su energía debe ser menor que la de los componentes por separado, ¿de acuerdo? Es decir, digamos, todos los procesos de modo natural avanzan hacia una mínima energía, hacia un mínimo contenido energético. Por tanto, la masa del núcleo formado tiene que ser, la energía correspondiente a ese núcleo formado tiene que ser menor que la de los componentes por separado. Eso, digamos, que es el criterio de estabilidad, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde viene esa energía que, por ejemplo, se libera en el proceso de formación de un núcleo a partir de los neutrones y protones por separado, dando lugar al núcleo? ¿De dónde viene, digamos, esa energía que se libera en ese proceso y que hace que el núcleo sea más estable? Bueno, pues esa energía procede de lo que llamamos el defecto de masa, ¿de acuerdo? Así que, por tanto, partimos de un principio, es decir, la energía del núcleo formado debe ser menor siempre, ¿de acuerdo?, que la energía, digamos, de los nucleones por separado. Bueno, pues esta diferencia de energía que tenemos aquí, esta diferencia de energía viene precisamente de lo que conocemos como defecto de masa. Según esa famosa ecuación de Einstein que podéis ver en los vídeos de relatividad, ¿de acuerdo? Según esa equivalencia donde a partir de, digamos, podemos entender o interpretar que la masa es una forma de energía más, una forma condensada de energía, y que por tanto, digamos, masa y energía pueden transferirse de alguna manera mediante esta ecuación famosa y conocida, ¿no? Bueno, pues este delta M que conocemos como defecto de masa, ¿de acuerdo?, es el que da lugar, digamos, a esta energía que se liberaría en el proceso de formación del núcleo. Y si esa energía, efectivamente, digamos, desde el punto de vista que vamos nosotros a manejar, hay un defecto de masa real, entonces el núcleo se puede formar, ¿vale? ¿Cómo calculamos, digamos, este defecto de masa? Pues muy sencillo. El defecto de masa que nosotros vamos a calcular, ¿de acuerdo?, equivale a la suma de la masa de todos los nucleones componentes, ¿de acuerdo?, a la suma de la masa de los nucleones menos la masa del núcleo formado. Y esto, digamos, que es el defecto de masa que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de, digamos, calcular la energía de un núcleo resultante y ver si efectivamente ese núcleo cumple con el criterio de estabilidad. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, el producto de esta masa por c cuadrado nos daría, digamos, cuál es esa energía liberada en este proceso de formación del núcleo. ¿De acuerdo? Por tanto,
finalmente la energía liberada en el proceso de formación de un núcleo será en este caso el sumatorio de la masa de los nucleones menos la masa del núcleo finalmente formado y por c cuadrado. Bien, aquí es donde ahora tenemos que tener en cuenta, digamos, cuáles son las unidades que nosotros vamos a emplear. Acordaos que la masa de los nucleones en general las vamos a expresar en unidades de masa atómica, no las vamos a expresar en kilogramos. Sin embargo, sí tenemos que establecer, digamos, algún tipo de equivalencia entre lo que serían las unidades del sistema internacional y las unidades más versátiles que nosotros vamos a utilizar en física nuclear, ¿de acuerdo? Donde estamos hablando, por supuesto, de tamaños, donde cantidades como los julios o los kilogramos se nos quedan excesivamente grandes, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, pues cómo podríamos hallar un defecto de masa cuando, por ejemplo, pues estas masas las expresamos en términos de unidades de masa atómica, ¿vale? Recordad, por lo general, que una unidad de masa atómica equivalía aproximadamente pues, a unos 66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Vale? Por tanto, resultará conveniente, puesto que todas las masas de nucleones o la masa del núcleo van a ir multiplicadas por ese factor, por unos 66 por 10 a la menos 27 kilogramos, pues va a resultar muy conveniente saber cuál es el resultado del producto o del equivalente energético, por decirlo de alguna manera, de una unidad de masa atómica. Porque, fijaos que a este paréntesis en el exterior vendrá multiplicado por este factor y este factor a su vez vendrá multiplicado por c cuadrado, ¿de acuerdo? Por tanto, sería conveniente tener en cuenta cuál es el equivalente energético de una unidad de masa atómica, porque ese será el factor por el que nosotros tengamos que multiplicar finalmente para saber cuál ha sido, digamos, la energía liberada en el proceso de formación de un núcleo. Bien, el equivalente energético de una unidad de masa atómica pues será simplemente 1,66 por 10 elevado a menos 27, ¿de acuerdo? Kilogramos y por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. ¿Vale? Bien, si hacemos el cálculo, si vosotros hacéis el cálculo, pues vamos a darnos cuenta de que ese equivalente energético en julios, si lo calculáis en julios, sería, aunque nunca se expresa en julios, pero bueno, pues en este caso, digamos, 1,66 exponente menos 27 y por 3 exponente 8 al cuadrado, bueno, pues nos daría 1,49 aproximadamente, ¿vale? por 10 a la menos 10 julios, ¿de acuerdo? Con esto os quería comentar pues lo que decíamos antes, es decir, el julio es una unidad muy grande, es una unidad que se queda excesiva para este tipo de magnitudes en las que estamos tratando aquí, ¿no? Y por tanto es, digamos, más versátil, es más adaptado a lo que sería el orden de magnitud de las cosas, utilizar, por ejemplo, el electronvoltio o múltiplos del electronvoltio como unidades más apropiadas, ¿no? Fijaos que si tenemos en cuenta aquí un electronvoltio, el otro día lo habíamos definido, si os acordáis, como 1,6 por 10 a la menos 19 julios, ¿de acuerdo? Es decir, para entendernos, sería el equivalente a la carga de electrones expresada en julios, el equivalente a un electronvoltio. Bueno, pues un megaelectronvoltio, porque daos cuenta que aquí estamos hablando de 10 a la menos 10, no 10 a la menos 19, ¿no? Entonces, la unidad aquí que podría ser apropiada, por ejemplo, sería el megaelectronvoltio, ¿de acuerdo? Que sería 1,6 por 10 elevado a menos 13 julios. Bien. Pues si esto, digamos, dividimos aquel factor que tenemos aquí, esto que hemos calculado, 1,49 por 10 a la menos 10, ¿vale? Julios.
por, digamos, los 1,6 por 10 a la menos 13 julios que corresponde a cada megaelectronvoltio, obtenemos, digamos, lo que sería el equivalente energético de una unidad de masa atómica en megaelectronvoltios. Y está cifrado este valor, al considerar todos los decimales, etcétera, etcétera, este valor está considerado como 931,5 megaelectronvoltios. ¿De acuerdo? No olvidemos este valor, pero sobre todo, no olvidemos de dónde viene. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene sentido aprenderse de memoria, bueno, sí, puede tener sentido a efectos de cálculos rápidos, pero no debemos nunca olvidar de dónde procede este valor de 931,5 megaelectronvoltios como el equivalente energético de una unidad de masa atómica, de una U, ¿vale? Acordaos que simplemente lo que hemos hecho es multiplicar esa masa correspondiente en kilogramos a una U por la velocidad de la luz al cuadrado, y de ahí, pasado a megaelectronvoltios, obtendríamos este equivalente energético en megaelectronvoltios. Es decir, cada unidad de masa atómica, por tanto, equivaldría a una energía de 931,5 megaelectronvoltios. Esto nos va a simplificar muchísimo los cálculos, ¿de acuerdo? Nos va a simplificar los cálculos en el sentido de que, una vez que nosotros hagamos, por ejemplo, este tipo de operaciones, como vamos a hacer ahora en algún ejemplo, pues simplemente multiplicando, fijaos que ya no necesitaríamos multiplicar por c al cuadrado, sino que simplemente hallaríamos la diferencia de masas, el defecto de masa, en unidades de masa atómica, y directamente lo multiplicaríamos por 931,5 megaelectronvoltios, y de esa manera obtendríamos cuál es el defecto, la energía liberada en el proceso de formación de un núcleo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo concreto. Pues vamos a plantearnos, por ejemplo, un problema que es el siguiente, ¿vale? Para los que tengáis, digamos, el libro, está en la página 361, por tanto, vamos a hacer este problemita. ¿Qué dice así? Dice, las masas atómicas del berilio 7,4 y del berilio 9,4 son, respectivamente, insisto, sería, por ejemplo, pues el problema 4 de la página 361. En el caso del berilio 7,4, nos dice que su masa es de 7,016930 unidades de masa atómica, ¿vale? Sí. Mientras que para el berilio 9,4, en este caso correspondería a 9,012 183 unidades de masa atómica, ¿vale? Y nos dice, determina cuál es el átomo más estable. Bien, recordemos que para este tipo de cálculos es imprescindible, ¿vale? Esto obviamente siempre será como dato, pero es imprescindible que sepamos cuáles son las masas de los protones y de los neutrones en unidades de masa atómica, ¿vale? Entonces, recordemos que la masa del neutrón, por ejemplo, en unidades de masa atómica es 1,008665, no estaba muy seguro, 8665, ¿vale? Mientras que la masa del protón, en este caso es 1,007825, si mal no recuerdo y recuerdo bien, ¿vale? 7825, por si acaso lo tengo anotado aquí en la chuletita. Bien, por tanto, si tenemos que calcular, vamos a partir de ese equivalente energético que hemos dicho antes de una unidad de masa atómica en megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? Y si tenemos que calcular cuál es el defecto de masa, bueno, pues vamos a calcular el defecto de masa correspondiente al berilio 7,4. Bien, daos cuenta que el berilio 7,4
Recordad que 4 es el número atómico y por tanto nos indica el número de protones, es decir, este tiene 4 protones y la diferencia, puesto que la masa, el número másico nos hace referencia al número de nucleones que hay en el átomo, son 7 nucleones en total, de los cuales 4 son protones, por tanto tenemos 3 neutrones en este núcleo formado, ¿de acuerdo? De modo que por tanto la energía liberada en este proceso pues la calcularemos multiplicando 4 veces la masa del protón más 3 veces la masa del neutrón, ¿de acuerdo? Y a esto le restaremos la masa del núcleo formado, que es el valor que nos dan aquí, ¿de acuerdo? Es decir, menos 7,016930. Y todo esto está en unidades de masa atómica. Bien, como os decía, si esto que viene en unidades de masa atómica lo multiplicamos ahora por el equivalente energético de una U, habremos obtenido ya la energía liberada en megaelectronvoltios. Recordemos, por tanto, que esa va a ser la unidad en la que nosotros obtendremos, digamos, esta energía liberada. ¿De acuerdo? Bueno, pues procedemos, ¿no? Es decir, 4 veces por la masa del protón, que hemos dicho que es 1,007825, más 3 veces la masa del neutrón, 1,008665, menos 7,016930, y todo ello a su vez multiplicado por 931,5, bueno, pues esto nos da, hacemos el cálculo directamente. Ya veis que aquí lo único que tenemos que tener cuidado es con los decimales. Bueno, pues daos cuenta que este efecto de masa nos da exactamente 0,04036,5. Quiere decir que es un defecto de masa positivo y por tanto efectivamente va a poderse dar lugar a este núcleo. Si esto lo multiplicamos por 931,5, pues obtenemos el equivalente en megaelectronvoltios, que sería 34,56 megaelectronvoltios. ¿Vale? Bien, por tanto, en este caso, como veis, para la formación del núcleo de berilio 74, digamos, la energía liberada en megaelectronvoltios en este proceso sería de 34,56. Cuanto mayor sea la energía liberada, más estable será el núcleo formado. ¿De acuerdo? Vamos, por tanto, en principio a calcular ahora, del mismo modo que hemos hecho para el berilio 7,4, pues para el berilio 9,4. Vamos a hacer aquí algunos cambios, ¿de acuerdo? En el caso del berilio 9,4, pues lo que cambia, como veis, es el número de neutrones, que ahora en lugar de ser 3, pues pasan a ser 5. Y por tanto, bueno, pues ahora lo que haríamos es directamente cambiar aquí 3 por 5, ¿de acuerdo? Por tanto, el problema, como veis, simplemente consiste en volver a realizar estos cálculos y, bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que nos da exactamente este valor. Bien, nos quedamos aquí con que estos son 34,56 a efectos comparativos. Y hacemos rápidamente el cálculo correspondiente a este otro, que sería, pues, bueno, perdón, aquí hay que cambiar, por supuesto, porque si no estaríamos metiendo la pata. Ahora tenemos que poner aquí 9,012
183, que es la masa correspondiente al núcleo de berilio 4, ¿de acuerdo? Y si no me he equivocado en las operaciones, que habría que verificar, pues esto nos da 58,16 megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, en este segundo caso, la energía liberada es mucho mayor, ¿de acuerdo? La energía liberada en este caso sería mucho mayor frente a los 34,56 megaelectronvoltios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lisa y llanamente que de las dos variedades isotópicas del berilio que se nos ha propuesto en este ejercicio, la más estable es la del berilio 9,4. De hecho, digamos, ese es el isótopo más abundante en el caso del berilio, ¿vale? Porque es el más estable, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, en todos los problemas en los que tenemos que calcular, digamos, cuál es la energía liberada en un proceso, procederíamos de este modo. Y esta energía liberada, ¿de acuerdo? Esta energía que nosotros hemos estado ahora calculando, se conoce como energía de enlace, porque nos da una idea de cuál es la estabilidad de ese núcleo, ¿vale? Por tanto, delta E, a partir de ahora, esta energía liberada, la conoceremos como energía de enlace. Ahora bien, fijaos, estos datos que hemos obtenido aquí, que nos permiten diferenciar si el berilio 9474, cuál de los dos es hipotéticamente más estable, daos cuenta que tenemos que tener una consideración en mente, ¿no? Y es que evidentemente, si nosotros hacemos simplemente el cálculo de energía de enlace, a mayor número de nucleones, mayor va a ser la energía de enlace. Esto es de Capón, ¿vale? Por tanto, el valor absoluto de esta energía de enlace calculada de esta manera no nos va a dar exactamente la idea de cuál es más estable, ¿vale? Porque es bien cierto que cuanto más nucleones tengamos, mayor va a ser el valor de esta energía de enlace. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos da el criterio de verdadera estabilidad de un núcleo? Bueno, pues lo que de verdad nos indica cuál es la estabilidad de un núcleo es lo que llamamos la energía de enlace por nucleón. La energía de enlace por nucleón, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de qué es esta energía de enlace por nucleón. Voy a apuntar, si me permitís, los valores aquí precisamente para luego hacer ese pequeño cálculo. Tenemos 34,56 megaelectronvoltios frente a los que acabamos de calcular, 58,16. Bueno, pues el verdadero indicativo de la estabilidad es lo que llamamos la energía de enlace por nucleón, como os decía. Y como su nombre indica, la energía de enlace por nucleón es el resultado de dividir esta energía de enlace que hemos calculado entre el número de nucleones que hay en el núcleo, es decir, entre el número másico. ¿De acuerdo? Por tanto, la energía de enlace por nucleón como verdadero, digamos, patrón de estabilidad de un núcleo es dividir la energía de enlace que hemos calculado entre lo que sería el número másico, es decir, el número de nucleones que contiene ese núcleo, ¿vale? De modo que ahora ya sí podemos, digamos, dar una respuesta taxativa a la pregunta que nos hemos planteado antes, ¿no? ¿Cuál de los dos núcleos era más estable, berilio 7 o berilio 4? Bueno, pues si dividimos el caso del berilio 7, ¿vale? Su energía de enlace por nucleón sería el resultado de dividir 34,56 entre, en este caso, 7, que era el número de nucleones que teníamos, y nos da 53,22. Perdón, no, esto está mal hecho, perdón.
34,56 entre 7 y nos da aproximadamente 4,94, ¿vale? Que serían megaelectronvoltios por nucleón. Bien, eso para el berilio 7, mientras que para el berilio 9, esta energía de enlace por nucleón sería 58,16, como tenemos ahí, entre 9. Y nos daría 6,46, ¿vale? Con lo cual, ahora ya sí, taxativamente, ya sí podemos indicar efectivamente cuál de los dos núcleos es más estable. ¿De acuerdo? Es decir, este, evidentemente, no nos cabe ninguna duda de que es el isótopo más estable en el caso del berilio, ¿vale? Por tanto, recapitulando un poco, porque esta parte es importante en el sentido de saber calcular qué núcleos son más estables o qué núcleos son menos estables, ¿no? Recordad que todo núcleo tiene que tener, por tanto, una energía menor que la de la suma de los nucleones que lo conforman por separado, ¿vale? Y esa diferencia de energía entre que corresponde a la diferencia de masa entre la masa de los nucleones y la masa del núcleo lo hemos llamado defecto de masa. Bien, ese defecto de masa tiene que existir para que el núcleo sea estable, ¿de acuerdo? Y ese defecto de masa que medimos en unidades de masa atómica lo transformamos en el equivalente energético precisamente a través de ese equivalente energético de una unidad de masa atómica que hemos dicho que es de 931,5 megaelectronvoltios. Por tanto, esencialmente, cuando calculamos o cuando nos planteamos qué núcleo es más estable, calculamos esa energía de enlace, restando la masa de los nucleones menos la masa del núcleo, y multiplicándolo por el factor de conversión, 931,5 megaelectronvoltios para tenerlo en megaelectronvoltios, y todo este número dividido entre el número másico, el número de nucleones que conforman ese núcleo, nos daría la verdadera medida de estabilidad, ¿vale? Bueno, pues si esto lo llevamos a cabo para, digamos, todos los núcleos e isótopos que tenemos nosotros en todos los elementos de la tabla periódica, imaginad todos los elementos de la tabla periódica, con sus distintos isótopos, etcétera, calculamos, por ejemplo, pues cuál es la energía de enlace correspondiente a esos isótopos. Bueno, pues tendríamos entonces una especie de tabla de valores donde pues unos tendrían mayor energía de enlace por nucleón y otros tendrían, digamos, valores menores de energía de enlace por nucleón. Con lo cual podríamos, digamos, clasificar los elementos conocidos, los isótopos conocidos nucleares, en cuanto a su estabilidad. ¿De acuerdo? Y esto además nos va a explicar después pues, toda la serie de procesos en los cuales, digamos, los núcleos pueden de una u otra manera intentar lograr una mayor estabilización. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver que hay una serie de elementos que generalmente son los elementos centrales en nuestra tabla periódica del orden del hierro, del níquel, del plomo, ¿vale? Que son elementos de gran estabilidad, son núcleos de gran estabilidad, y digamos que eso va a conformar la cima de esa curva de estabilidad, como vamos a ver ahora, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo, digamos, podemos pasar mediante distintos tipos de procesos a que algunos núcleos vayan adquiriendo una mayor estabilidad, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues como os comentaba, si nosotros representamos, por ejemplo, en una gráfica lo que sería la energía de enlace por nucleón en megaelectronvoltios, como hemos calculado en el caso, por ejemplo, del berilio, respecto del número másico, es decir, del número de nucleones que conforman ese núcleo, nos podemos dar cuenta de que, digamos, el núcleo más estable correspondería al isótopo 60 del níquel, ¿de acuerdo? Y aquí estaría el hierro, por ejemplo, y esto ya sería el plomo 82, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, la zona del hierro, níquel y plomo son, digamos, elementos muy estables. Por lo demás, los núcleos, a medida que van siendo cada vez más grandes en número másico, en número de componentes de nucleones, vemos que, en este caso, por ejemplo, pues empiezan a ser ya
Perdón, aquí he dicho antes el plomo 82, que no es el plomo 82, ¿de acuerdo? El plomo, estamos hablando de número másico, no de número atómico, por tanto no está ahí el plomo, ¿de acuerdo? Aquí estaría el plomo 208. Bueno, pues a medida que nosotros vamos avanzando, digamos, hacia núcleos cada vez mayores, como veis, la energía de enlace por nucleón decrece. Y, a su vez, pues decrece también para lo que serían los núcleos más ligeros, ¿de acuerdo? Los núcleos más ligeros. Quiere decirse que, digamos, en todos los procesos, de alguna manera, pues tenemos que tener en cuenta que la estabilidad nuclear máxima se alcanza para núcleos medianos, ¿de acuerdo? ¿Cómo alcanzan, por ejemplo, los distintos núcleos la estabilidad? Esta sería la gráfica, digamos, en grande, para que la veamos más claramente, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, digamos, ¿cómo se puede avanzar, digamos, en estabilidad desde núcleos menores hacia núcleos medianos? Pues, por ejemplo, mediante el proceso de fusión nuclear, ¿de acuerdo? Es decir, la fusión nuclear de núcleos más pequeños, a medida que se van fusionando y formando núcleos mayores, es una manera de ir avanzando, digamos, en esa estabilidad nuclear. Por el contrario, en el proceso inverso, si nosotros queremos avanzar, por ejemplo, en estabilidad nuclear, pues una manera es fragmentar núcleos grandes, por ejemplo, núcleos de uranio, en dos núcleos medianos. En ese proceso de fisión nuclear se avanza en estabilidad. ¿Qué quiere decir en estos dos casos? Que tanto en la fisión como en la fusión se va a liberar energía, ¿de acuerdo? Es decir, esa energía que se libera en los procesos de fusión nuclear o de fisión nuclear tiene que ver con el hecho de que estamos avanzando hacia núcleos que son más estables. Por tanto, esa energía contenida en los núcleos más pesados se va a liberar, y esa es la famosa energía liberada en procesos de fisión o en procesos de fusión. ¿De acuerdo? Pero hay un tercer, digamos, proceso, que es el que nosotros vamos a estudiar justamente a continuación, que es, digamos, el proceso de radiactividad. Es decir, mediante el proceso de radiactividad, en ocasiones un proceso, digamos, más lento y que sucede por numerosas etapas, pues, por ejemplo, un núcleo de uranio, de los que tenemos aquí, puede ir, digamos, desintegrándose radiactivamente por emisión de partículas alfa, beta, sucesivamente, etcétera, ir desintegrándose y avanzando, digamos, a lo largo de esta curva que nosotros tenemos ahí, ¿de acuerdo? Por tanto, los procesos de radiactividad nuclear son procesos en los que también se avanza en esa estabilización. Bueno, pues por tanto, a partir de ahora hablaremos de esos procesos radiactivos como procesos en los que se va a ganar estabilidad en los núcleos.